Pues, queridos hermanos, haciendo un sencillo análisis de esta porción que va a ser objeto de estudio y meditación en esta mañana, vamos a recordar que se trata de Colosenses capítulo 1, versículos 24 al capítulo 2, versículo 19. Diremos que a partir del versículo 23 hasta el capítulo 2 y versículo 5 trata del ministerio y solicitud del apóstol San Pablo. Repito, capítulo 1, versículo 23 hasta el capítulo 2 y versículo 5. Ministerio y solicitud del apóstol San Pablo. Luego, desde el capítulo 2 hasta, empezando en el versículo 4 hasta el versículo 19, podemos decir que lo que dice Pablo, en resumen, es que los creyentes en Cristo deben guardarse de los errores denunciados en la epístola. Los creyentes en Cristo deben guardarse de los errores denunciados en la epístola. Y como subdivisiones tenemos tres delante. Primera, versículos 6 al 8, unión con Cristo. Versículos 9 al 15, Jesucristo, verdadera cabeza de los hombres y de los ángeles. Versículos 16 al 23, la verdadera libertad cristiana. Y pasando ya a continuación a la exégesis de esta porción, notaremos que en los primeros versículos, comenzando con el 23, hay dos palabras claves para entender este ministerio de Pablo y la solicitud a favor de las iglesias, a favor de los creyentes. Las dos palabras son misterio y ministro. En cuanto a misterio, se emplea por Pablo en estas epístolas, como a los efesios, a los colosenses, significa en este caso aquellos arcanos, aquellas verdades que estaban escondidos en los consejos eternos de Dios y que han sido manifestados a los hombres en el momento oportuno. Es decir, una revelación que nosotros hemos recibido, pero que de no haberlo revelado Dios, esta verdad hubiese quedado escondida para siempre. Ahora, para revelar esta verdad, este misterio, Dios ha empleado al apóstol San Pablo, el cual se llama a sí mismo ministro. En el versículo 23 escribe él que fue hecho ministro del Evangelio. Y en el versículo 26, ministro de la Iglesia. Diré en paréntesis que este estudio lo vamos a tener sobre la base de la versión hispanoamericana. Pues voy a leer el versículo 23. Si en verdad permanecéis en fe, cimentados y firmes, y sin dejaros mover de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ministro, siervo del Evangelio. Ahora, en el versículo 26 dice ministro de la Iglesia. Y no ofrece dificultad que sea ministro en estos dos sentidos, porque el fruto del Evangelio es la Iglesia de Cristo. La Iglesia es el resultado del Evangelio, no al revés.
Por lo tanto, si Dios escogió a Pablo como ministro, como siervo del Evangelio, lo era también de la Iglesia, que como hemos dicho es el resultado del Evangelio. Servía a Cristo predicando el Evangelio y servía a la Iglesia en los distintos aspectos de su ministerio evangélico. Y pasando ya al versículo 24, dice: gózome ahora en mis padecimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la dispensación de Dios, etc. Él se encontraba, cuando escribió esta epístola, preso en Roma, y allí experimentó sufrimientos por causa de Cristo y de la Iglesia. Estos padecimientos serían varios. Padecimientos por causa de las autoridades que a la sazón gobernaban. Padecimientos por causa de los hermanos que le tenían envidia. Padecimientos por los hermanos que estaban ya entrando en la herejía. De modo que, siendo siervo, ministro de Jesucristo, él padecía por esta causa, por causa de Cristo y a favor de la Iglesia. Naturalmente, esta clase de padecimientos no tiene nada que ver con el sacrificio que Jesucristo realizó como nuestro vicario en la cruz, sino que es más bien una prolongación del testimonio evangélico que Cristo inició en la tierra y que continuará hasta la segunda venida de Cristo. Sufrimientos de Cristo por medio de su cuerpo y a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Para entender un poco mejor este versículo, hay otras partes de las Escrituras que arrojan mucha luz, pero yo solamente citaré dos versículos, y el primero es en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23. Primero de Corintios 9, 23. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para ser hecho copartícipe con otros de él. Si somos de Cristo, participamos con otros de las bendiciones de Cristo. Como el Evangelio es la expresión máxima del amor de Dios, y este amor entraña sacrificio, el que se hace participante del Evangelio con otros, participa también de los sufrimientos que entrañan este Evangelio, su testimonio, sus esfuerzos, sus trabajos. Escribiendo a los Filipenses, capítulo 1, les dice: a vosotros os es concedido no solo que creáis en Cristo, qué bendición creer en Cristo, sino también que padezcáis por Cristo. Así que si nos sentimos adheridos a Cristo y a los hermanos por este vínculo, por este nexo espiritual que es Cristo, entonces, como no se concibe el amor divino sin sufrimiento, tendremos alguna medida de sufrimientos o físicos o morales o espirituales. Y no nos debe sorprender que los genuinos siervos de Cristo padezcan de alguna manera sufrimientos por Cristo a favor de la Iglesia, porque a vosotros, los creyentes, os es concedido creer y participar de esta consecuencia lógica del Evangelio, que es el sufrimiento. No obstante, para terminar con el versículo 24, para mí es como un colofón, leeré una cita
de una nota que escribe este teólogo católico José María Bover al pie de su traducción de la Biblia, traducida por él y su colega. Acerca de este versículo dice lo siguiente, y tratándose de un eminente católico, pues ya podemos ver que ellos han aprendido también esto. No habla aquí San Pablo de los padecimientos con que Cristo redimió a los hombres, en los cuales no hubo deficiencia, sino de los trabajos que tomó en orden a la predicación del Evangelio, los cuales habían de ser completados por los apóstoles. Sin hacer comentarios, ya se ve que la cita demuestra que nada tiene que ver con los méritos de la Iglesia y de sus santos a favor de otros, sino sencillamente una cosa es la obra de Cristo en la cruz, que es única, y la otra es aquellos sufrimientos que entraña el testimonio cristiano y que empezó a sufrirlos el mismo Cristo viviendo en contacto con los hombres en la tierra y que continúan a través de su cuerpo por medio de los creyentes en la tierra y durarán hasta la segunda venida del Señor. Pues pasando ya al versículo 25, de la cual yo fui hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en beneficio vuestro, para anunciar en su plenitud el mensaje de Dios, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ministro del Evangelio, ministro de la Iglesia. Y este ministerio, esta dispensación, dice que lo recibió de parte de Dios y se presenta en sus epístolas al apóstol como un administrador, un ecónomo, uno que administra en nombre de su Señor los intereses de su Señor. Así él era un fiel administrador predicando este mensaje que es en su predicación la explicación del misterio, que todos los hombres, judíos y gentiles, puedan ser salvos por Cristo y su cruz a base del arrepentimiento y la fe en Cristo. Para comprender lo que quiere decir Pablo aquí, hemos de situarnos siempre más y más en el tiempo en que se escribió la epístola. El concepto que los judíos tenían de los gentiles y la revolución que significaba que en un momento dado los gentiles pudiesen entrar a formar parte del pueblo de Dios con los mismos derechos, con el mismo disfrute que los judíos. Esto era algo tan extraordinario que los judíos no lo comprendían, ni Pablo tampoco, antes de ser Pablo cuando era Saulo. Es como ahora estos derechos del hombre negro, a los cuales se resisten muchos blancos. Parece una revolución. Pues ¿cómo pueden los gentiles ser tratados como los judíos? Los judíos no podían comprenderlo. Y arrojando más luz sobre este pensamiento, leeremos dos pasajes análogos en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por los que se llaman circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais aparte de Cristo. Ellos vivían sin tener la menor noción del Mesías,
de lo que Dios estaba preparando a favor de ellos por medio de los judíos. Aparte de Cristo, no tenían ninguna noción, ninguna noticia, ninguna esperanza del Mesías que Dios les enviaría a través de los judíos. Estaban aparte, ajenos de todo esto. Extraños a la República de Israel. Extranjeros a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Ellos vivían en el paganismo. Ellos, en cuanto a religión, seguían el camino ancho de los dioses, que en algunas partes, como en Atenas, y hablando hiperbólicamente, se había dicho que había más dioses que hombres. En cuanto al Mesías, nada. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Este es el gran cambio. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos y Dios envió a su amado Hijo hecho hombre. Este es el gran cambio. Que entonces los gentiles tenían ya entre ellos el mensaje del Evangelio, que les presentaba a Cristo como el Salvador, y como ellos, también a los judíos, pero con ninguna diferencia en cuanto a las condiciones exigidas por Dios para entrar a formar parte de esta bendición. Esta es una verdad que Dios conocía eternamente, que la cumplió cuando llegó el momento, que la reveló a Pablo, y que Pablo, vaso receptor, la transmitió a la iglesia. Y esto lo dice en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada a favor vuestro, a saber, que por revelación, Pablo por naturaleza no sabía nada de todo esto. Por revelación de Jesucristo, me fue dado a conocer el misterio, como antes lo escribí en pocas palabras, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi saber en el misterio de Cristo. Si como hombre pecador, convertido y llamado al ministerio, es incomparable. Cuánta ciencia, cuánta sabiduría, pero todo por revelación de su Señor. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. Estaba escondido en los consejos eternos de Dios. Pero Dios a su tiempo lo cumplió y lo reveló. Por eso añade, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hubo varios instrumentos, pero de ellos el más descollante es, sin duda alguna, el apóstol San Pablo. Volviendo a nuestro pasaje de Colosenses, dice en el versículo 27, a quienes plugo a Dios dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. He aquí el texto clave que entraña el tema que preside los cultos de la conferencia actual en este año. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Frase muy rica en enseñanza y que significa, en primer lugar, ya que Pablo habla no con vanidad, sino sencillamente haciendo constar lo que era un hecho,
que Él fue llamado para ser el vaso escogido, el siervo, para servir a Dios en ese sentido, predicar el misterio que se resume, se concreta en Cristo, tanto a judíos como a gentiles, especialmente a estos últimos, pues Él explica que ahora aquellos gentiles en Éfeso, en Colosas, en la Odisea, pues tenían conocimiento de Dios y de Cristo, antes no. Por lo tanto, el misterio ya les ha sido revelado. Ningún creyente, sea judío o gentil, debe ignorar estas verdades que son dadas a conocer a todos los santos, pero con esta diferencia enorme, que nosotros recibimos esta verdad a través de Pablo, mientras que él la recibió directamente del Señor. Pero todos los santos tienen el privilegio y el santo deber de conocer esta verdad profunda del misterio que consiste en Cristo, el Evangelio, la Iglesia, la obra de Dios y su resultado. Todo esto lo debemos conocer. Ya no hay esta enorme diferencia entre judíos y gentiles. Cristo en el mundo pagano es la esperanza de gloria. Entre los gentiles se menciona a Cristo, se predica a Cristo. Y si alguien de los gentiles quiere tener esperanza y quiere saber a dónde va y quiere participar de la gloria, pues puede hacerlo, porque Cristo está entre los gentiles a su disposición, de lo cual no sabían nada anteriormente a la venida de Cristo. Esto significa en primer lugar, pero en segundo término, podemos decir con toda seguridad que puesto que Cristo es presentado como el Salvador de los pecadores a todos los hombres, si alguien quiere tener la esperanza de la gloria, ha de poder decir que Cristo está en su corazón. Cristo en ti, querido hermano, Cristo en mí es la esperanza de gloria. La gloria del creyente, según este texto, significa el disfrute de la felicidad y de la perfección en y con Cristo. Todo esto está al alcance de los gentiles y de los judíos, pero Cristo tiene que morar por la fe en el corazón de cada uno de ellos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es una esperanza bendita, una esperanza feliz. Aparte de Cristo, aún se encuentran judíos y gentiles sin Dios y sin esperanza en el mundo y en la eternidad. Pero con Cristo, Cristo en los creyentes, la esperanza de gloria. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, para lo cual yo también trabajo luchando conforme a la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Los privilegios espirituales entrañan padecimientos, luchas, esfuerzo, y todo esto experimentaba Pablo. A pesar de la sublimidad de estas enseñanzas, hemos de recordar que estaba en una cárcel cuando escribió esto. Se gozaba, pero las circunstancias que le rodeaban no eran motivo de gozo. Pero Cristo estaba en su corazón y por ende
Cristo en Pablo, la esperanza de gloria. No se avergonzaba de estar preso, porque no estaba allí por ser ningún delincuente, sino sencillamente por ser ministro del Evangelio y ministro de la Iglesia. Ahora, en lo que podía, según sus fuerzas, según su tiempo, según los medios que el Señor ponía a su disposición, se esforzaba en amonestar a todo hombre que se arrepintiese de sus pecados y creyese en Cristo, enseñar a todo creyente para presentar a todo hijo de Dios perfecto en Cristo. De modo que en este versículo 28 tenemos una frase clave: todo hombre. 3 veces se dice, todo hombre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pablo, y con Pablo todos los creyentes, hemos de dar testimonio a todo hombre. Estos hombres y mujeres que responden a un mensaje del Evangelio han de ser enseñados, enseñar a todo hombre, no solo a los ministros de la Iglesia, sino a todo hijo de Dios, para que mediante esta enseñanza recibida y aplicada, todo creyente vaya siendo perfeccionado, vaya siendo un fruto que vaya madurando. Y Pablo dice, para presentar delante de Cristo a todo hombre perfecto, maduro, completo, equipado en Cristo. O sea que la labor del Evangelio es muy compleja y debemos tener en cuenta las distintas facetas del ministerio evangélico. Hay que empezar por lo primero, que es el Evangelio predicado. Pero luego hemos de continuar con el resto de actividades que no son menos interesantes. Enseñar a todo santo para presentar a todo creyente en lo posible maduro, perfecto en Cristo. Como ya se dijo ayer, parece que en esas iglesias del Valle del Lico, Éfeso, especialmente Colosas y Laodicea, pues existía una tendencia, una serie de maestros que querían hacer una combinación con el cristianismo mediante la introducción en las iglesias de la filosofía, el judaísmo, había judaizantes también parece ser, y el ascetismo, este esfuerzo de perfección mediante el sufrimiento corporal, la mortificación del cuerpo, ascetismo, ¿verdad?, para perfeccionarse. Y como lo mezclaban con el cristianismo, parecía que era lógico. Pero las enseñanzas de esta epístola, precisamente, indican todo lo contrario, que si tiene que haber perfección, no ha de ser mediante un esfuerzo propio al estilo ascético, sino no hay más que una manera: crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Y él se esforzaba para que fuese así, según la energía de Dios que operaba en él poderosamente. Continuando con el versículo 2, con el capítulo 2, versículo 1, pues quiero que sepáis cuán grande lucha tengo a favor de vosotros y de los que están en Laodicea y de cuántos no han visto mi rostro en la carne. Noten la diferencia en la traducción. Cuán grande lucha. Era una preocupación, una solicitud que él expresa por una palabra que significa agonizar. Y no lo hacía a puñetazos, sino una lucha de preocupación espiritual.
¿verdad? Quiero que sepáis que aunque esté en Roma, lejos de vosotros, estoy con vosotros. Estoy ocupándome de vosotros con grande esfuerzo para que sean consolados sus corazones, instruidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena convicción del entendimiento para conocer el misterio de Dios que es Cristo. Se esforzaba para que este misterio de Dios que se concreta en la persona y obra de Cristo, Él se esforzaba a fin de que entonces se pudiera contemplar en cada creyente algunas o todas las virtudes de Cristo en el creyente. Conocimiento espiritual, amor, bondad, fe, mansedumbre, un conocimiento del misterio que se traduzca en una vida consagrada que refleje el carácter de Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Cristo muriendo en la cruz, Cristo predicado a unos y a otros. En quien, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿No vemos aquí, queridos hermanos, una alusión a las enseñanzas de aquellos semicristianos que querían hacer una mezcla de nuevos conocimientos, de misterios que antiguamente solo eran para los iniciados? Pues dice Pablo, si tenemos que buscar el conocimiento de las cosas misteriosas, en otras palabras, si sois amantes de la filosofía, que significa amor a la sabiduría, el misterio de la vida, el cómo, el cuándo y el qué, si queréis saber algo de todo esto, pues todo ello se encuentra reunido en la persona gloriosa de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. ¿Queréis sabiduría? Id a Cristo. ¿Queréis ciencia, conocimiento? Id a Cristo. Porque Cristo, y solo Cristo, es el cofre de los tesoros de ciencia y sabiduría. Es el cofre del Padre Celestial. Porque dice, en Él están escondidos. En Cristo hay tesoros, y donde hay tesoros, pues hay riqueza. Y en Cristo hay riquezas sin límites. Pero dice tesoros escondidos. Es verdad que como esfera, Cristo se encuentra entre los gentiles, a la disposición, a mano de los gentiles. Pero, si no cumplen cada uno de ellos las condiciones de arrepentimiento y fe, aquellos tesoros de sabiduría y ciencia quedan totalmente escondidos. Ya pueden llamarse cristianos los hombres, ya pueden llamarse religiosos, que si no hay esta doble de verdad, de Cristo en el hombre, y el hombre adentrándose en el arca de Dios que es Cristo, no pueden contemplar estos tesoros, no los pueden ver ni disfrutar. Como dijo el mismo Señor, Padre Celestial, te doy gracias que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las hayas revelado a los niños, las hayas revelado a aquellos que se hacen como niños, acudiendo a Dios de rodillas, confesando que no merece nada y recibiendo todo lo que Dios le da en Cristo. A estos tenemos para ellos las siguientes palabras del Señor. A vosotros, los creyentes, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los que están fuera
y no quieren entrar, como el hijo mayor, en el caso de la parábola del hijo pródigo. A los que están fuera, a ellos no. Son misterios escondidos, pero accesibles, tesoros escondidos, pero accesibles a los que quieren entrar en el reino por medio de Cristo. Por lo tanto, oh colosenses, oh laodicenses, no os dejéis engañar por esta astucia de presentar cristianismo mezclado con nuevas ideas que parecen muy lógicas, muy naturales, pero que son un poco de Cristo y un poco de lo demás que no es Cristo. No, en Cristo está todo lo que necesitáis. A saber, escondido, pero misterios que están a la disposición de todos los creyentes. Esto lo digo a fin de que nadie os engañe con palabras persuasivas. Algo sabría Pablo por medio de Epafras cuando tuvo que escribir así. Porque si bien estoy ausente en la carne, estoy, sin embargo, con vosotros en espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Buenas cosas había en aquella iglesia, dignas de encomio. Él contempla por el conocimiento que tiene aquella iglesia, con un buen orden, todos apretando las filas, es un término militar, todos procurando el orden en lugar del desorden, y todos teniendo la fe en Cristo como la fortaleza que les mantiene enhiestos en Cristo. Así les contempla, pero Él también ve cómo se van infiltrando herejías que en principio parece que no tienen importancia, pero que pueden desordenar las filas del ejército de la fe y, por lo tanto, aquellas fortalezas pueden ser conquistadas. Y, desgraciadamente, en mucha parte ha sido así. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, estando arraigados y siendo sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Si siempre dais gracias por Cristo y sus bendiciones, estaréis tan satisfechos de Cristo que las voces de sirenas no os llamarán la atención. Pero una persona desagradecida, una persona que no siente motivos para dar gracias a Dios, llega a ser mal recipiente para recibir nuevas bendiciones, y entonces Satanás se aprovecha para llenar aquel vacío de otras cosas, otras ideas, otras personas que no son Cristo. En efecto, dice Pablo, cuando vinieron a predicaros el Evangelio, ¿a quién os predicaron? A Cristo, contestarían ellos. Y cuando os entregasteis para efectuarse este cambio que habéis experimentado, ¿a quién os entregasteis? A Cristo, dirían ellos. Pues así como habéis empezado, en Cristo, debéis continuar en Cristo y solo en Cristo. Es que el primer amor no nos hace pensar más que en Cristo. ¿Y por qué después, cuando nos sentimos más crecidos, hemos de pensar en Cristo y otros que no son Cristo? Es una contradicción. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, Jesús como Salvador, Señor para ordenar vuestras vidas, andad en Cristo, arraigados como los árboles para estar firmes a pesar de los temporales y sobreedificados para que venga lo que venga, el edificio permanezca en pie y no sea destruido.
Luego los versículos 8 al 10 tenemos esta enseñanza tan preciosa y que descuella en el tema de esta mañana. Versículos 8 al 10. Mirad, no hay alguno que os lleve en despojo por medio de su filosofía, no la de Dios, y vanos engaños, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay enseñanzas que se presentan a los cristianos y parecen tan hermosas, tan lógicas, tan espirituales. Pero de una forma muy práctica, como era Pablo, les dice, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de estas enseñanzas? Y expresa una doble fuente, o del mundo o de los hombres, que es lo mismo. Según la tradición de los hombres, lo que los hombres van transmitiendo de unos a otros, pero que tiene su fuente, su origen en los hombres mismos. Pues pobres de nosotros, si hemos de crecer en enseñanzas que tengan su origen en los hombres hijos de Adán. Porque de los hijos de Adán, Dios no aprovecha nada. Hemos de ser nuevos hombres, relacionados con el postrer Adán. O según los rudimentos del mundo. ¿Tienen su origen en el mundo? No interesa. ¿Son tradiciones de los hombres? Sean cualesquiera sean los hombres, no interesa. Tienen que ser según Cristo, con arreglo a Cristo. ¿Y cómo conoceremos la enseñanza de Cristo? Pues Él ha tenido sus ministros y estos han plasmado las enseñanzas de Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y aquí en los versículos 9 y 10 tenemos esta interesante palabra, pleroma, que significa plenitud. Y dice que la plenitud en todos los sentidos, en todos los aspectos, de sabiduría, ciencia, fuerza para crecer, fuerza para testificar, todo lo que necesitemos en calidad de hijos de Dios y miembros de la Iglesia de Cristo, todo, absolutamente todo, lo encontramos en Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de Dios habita en Cristo corporalmente. Ayer notábamos cómo había ciertos capítulos en el Nuevo Testamento que son básicos para considerar la cristología, la enseñanza acerca de Cristo como Dios y como hombre. Pero si queremos buscar un texto, no un capítulo, un versículo que entrañe esta misma verdad gloriosa en pocas palabras, creo que el mejor y más sustancioso es este. En Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Y merece un análisis este versículo porque cada palabra es muy rica y, guiado por el Espíritu Santo, muy bien escogida. Dice que en Cristo mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. No dice que Dios tomó un cuerpo, sino que Dios se hizo hombre. La plenitud de Dios, sus gracias, sus atributos, su sabiduría, toda esta plenitud se encuentra en Cristo corporalmente. Por lo tanto,
Si consideramos al Hijo de Dios en su preencarnación, ya vemos que es Dios, según Juan y otras porciones. Pero ahora le contemplamos no como el Hijo antes de su encarnación, sino como aquel que anduvo en las tierras de Palestina, aparentemente un hombre como tú y como yo, un hombre realmente como tú y como yo, pero sin pecado. Resulta que aquel hombre es la plenitud de la deidad corporalmente. Cristo se llama, no Jesús, Cristo. Porque Cristo es el título que se aplica al Hijo de Dios cuando éste se hizo carne. Antes no era el Cristo, lo era en promesa, lo era en expectativa, pero ahora es Cristo. Y si antes ya era Hijo de Dios y disfrutaba de las glorias que le pertenecen como tal, pues ahora, hecho hombre, viene a ser el mismo Dios hecho carne. Y en él habita toda la plenitud de la deidad. No es menos Dios que el Padre. No es menos Dios que el Espíritu Santo, pero corporalmente. Notemos también que dice habita, tiempo presente. Algunos dirían, bueno, esto sucedería mientras duraba su ministerio. Habitó durante su ministerio, pero luego, no. Cuando escribió Pablo a los colosenses, habían transcurrido ya varios años desde que Cristo ascendió al cielo. Y a pesar de ello, escribe, habita. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre y, según este versículo, vuelto a la gloria. Y allí es Cristo, y allí es la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, ahora y para siempre. Por lo tanto, oh colosenses, oh laodicenses, ¿por qué buscáis en otras cosas o en otras personas lo que no está más que en Cristo, pero en Él plenamente a la perfección? En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Como dice San Juan, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y San Pablo, en otro lugar, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. No es menor que Dios, pero el que tenía forma de Dios se manifestó en forma de hombre, pero sin dejar de ser Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Se puede decir con palabras más expresivas, más concretas y más exactas que Cristo es la plenitud de Dios. Es un misterio, pero un misterio revelado en lo que podemos nosotros entender y debemos comprender. Ya hemos visto en el versículo 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y en el capítulo 3 y versículo 11 dice que Cristo es todo y para todos. Esas palabras, plenitud y todo, hablan de totalidad, hablan de una forma absoluta, no admitiendo otro ni otra, ni otros, sino Cristo, todo para todos. Pablo era apóstol, necesitaba a Cristo. Nosotros no somos apóstoles, necesitamos a Cristo. Pero Él es el todo para todos, sean negros, sean blancos, sean judíos, sean gentiles. Cristo es suficiente para todos porque es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, versículo 10, en Él estáis completos. Si en castellano pudiera decirse, lo traduciríamos de la siguiente manera:
En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente y en Él estáis plenos. Porque la palabra plenitud y completos es la misma que he dicho antes, pleroma. Y que, no pudiéndose decir plenos, podríamos traducir completamente llenos. No llenos a medias para llenarlo con otros o con otras personas o con otras cosas, sino completamente llenos. En Él estáis completamente llenos. Estáis completos. No hace falta, pues, más que adelantar, pero siempre en la esfera, en la misma órbita que es Cristo, el cual es la cabeza sobre todo principado y sobre toda potestad. En Cristo hay toda plenitud, pues nosotros estamos llenos en Él. Si nosotros cogemos un cubo y lo introducimos en el mar, donde hay tanta agua, el cubo queda lleno, queda completamente lleno, pero no agota la plenitud del mar, del océano. Así nosotros nos introducimos, nos sumergimos en Cristo y quedamos completamente llenos de su plenitud y no agotamos su plenitud, porque es todo para todos. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia tras gracia, gracia que corresponde a la gracia, en la tierra, en el tiempo y en el cielo para toda la eternidad. Lo interesante es que nos sumerjamos en Cristo para ser completamente llenos de Él y de su plenitud. Todo lo que necesitemos como creyentes, como siervos, en todos los aspectos de nuestra vida temporal y eterna, todo lo encontramos en Cristo, que posee toda la plenitud de la deidad corporalmente. Así que, como veis, es un pasaje que, como ayer, muy cristológico y al mismo tiempo inmensamente práctico. El cual es la cabeza sobre todo principado y potestad, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, en el despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión que es de Cristo. ¿No descubrimos aquí también el peligro que estaba rondando por allí de los judaizantes? ¿Por qué tiene que atacar esto de la circuncisión? Pues bien informado estaría Pablo de que alguien andaría por allí diciendo que para la perfección cristiana hacía falta sujetarse al rito de la circuncisión. Y él les dice, ¡qué locura! ¿Circuncisión? Sí, Dios lo ordenó. Lo ordenó para el pueblo de Israel, para que fuese un pueblo separado, instrumento idóneo en las manos de Dios para el cumplimiento de los fines que Dios se había propuesto. Señal del pacto entre Dios y su pueblo de Israel. Simboliza la renuncia a la carne, consagración, obediencia. Muy bien, pero ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho a aquellos israelitas que tenían que cumplir con esta ordenanza, con esta herida física en el cuerpo de los hombres, de los varones judíos, que si tenían esta señal externa, pero no tenían la circuncisión del corazón, que sencillamente estaban ofreciendo una parodia muy desagradable, que esto debía corresponder a una verdad interna. Y como entonces era una circuncisión física, dice aquí Pablo, con circuncisión no hecha por mano, no hecha por mano. ¿Cómo se operaba entre los israelitas?
sino una circuncisión espiritual. Espiritual. Y añade, en la circuncisión que es de Cristo, una circuncisión espiritual administrada y operada por Cristo en el corazón del creyente. Así que, ¿quiere alguno expresar su apartamiento para Dios? Pues recuerda que Cristo ha operado en ti la circuncisión espiritual. ¿Quiere alguno expresar su consagración a Dios? Cristo opera esta consagración si uno es fiel a Él. Y así sucesivamente. Porque es una circuncisión espiritual en el corazón. Como leemos en Romanos capítulo 2 y versículo 29. Al contrario, es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Claro que es de Dios esta alabanza, porque es el único que conoce si nuestro corazón está verdaderamente circuncidado. Los hombres no lo vemos, pero Dios sí. Por esto la alabanza es de Dios y no de los hombres. ¿Para qué someternos a ritos, a ordenanzas, a enseñanzas que tengan su origen en los hombres, en el mundo, o que sea una mala interpretación de aquello que Dios ordenó, pero que llegado al fin, al cumplimiento para lo cual lo había ordenado, Dios ha dicho, ya está, ha venido la realidad, pues cesa la sombra. Pero los hombres insisten en que no, en que todavía Dios dice que no, pero los hombres dicen que sí. Así que no hay tal cosa como la necesidad de someternos a exigencias de los hombres, cuando Dios ha dicho, la verdadera circuncisión es la que Cristo opera en el corazón del hombre y la mujer cuando éste se entrega a Jesucristo. Esta sí, que es una circuncisión sin bisturí, sin herir el cuerpo, pero que trata al corazón de tal manera que hace una diferencia. Lo que es carnal, lo que es el viejo hombre, ha de quedar completamente separado para que se manifieste lo que es espiritual, que se llama el nuevo hombre, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, en el despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión que es de Cristo. Es de Cristo porque Él la administra u opera en el corazón del creyente. Y es el despojamiento del cuerpo de la carne porque lo que es carnal, heredado de Adán, que abarca toda nuestra naturaleza caída, todo esto ha de quedar despojado. O mejor dicho, nosotros despojados de ello. ¿Quién opera eso? ¿El pobre hombre con sus enseñanzas filosóficas, judaizantes o estéticas? No, Cristo, por su Santo Espíritu en el corazón del creyente sumiso. ¿Qué ha hecho el creyente? Se ha arrepentido y ha acudido a Cristo para descansar en Él y confiar en su cruz. ¿Y qué más? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en la operación de Dios que le resucitó de entre los muertos. El bautismo es una de las dos ordenanzas que Dios dio a la Iglesia, a las iglesias, para practicarlas hasta que Él venga. El bautismo es institución cristiana porque Cristo lo ordenó.
¿Para quién es el bautismo? Para los creyentes. ¿Qué significa el bautismo? Lo dice Pablo en Romanos 6 especialmente y también aquí. Nos habla, expresa nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección y en todo lo que sigue a esta vida de resurrección. Porque sin Cristo estamos tan perdidos como lo estaban aquellos gentiles en Cristo. No importa que las naciones se llamen cristianas. Sin Cristo en el corazón, la esperanza de la gloria, hay perdición. Pero si uno recibe a Jesucristo por la fe, entonces ¿qué aprende? El cristiano aprende que si es salvo y si un día puede disfrutar de aquella gloria que no merece, es gracias a la muerte de Cristo, y que Cristo le llama para que se solidarice con Él. Y Cristo, menospreciando el vituperio y la vergüenza, sufrió la cruz por ti y por mí. Y la plenitud de estas bendiciones en nosotros, estando en Cristo, exige nuestra identificación con Él. Cristo es nuestro Salvador en virtud de su gloria y en virtud de su cruz. Por lo tanto, no se concibe un cristiano sin la cruz de Cristo. Y esta verdad espiritual de nuestra identificación con Él en su muerte queda expresada mediante el bautismo, porque Cristo murió y luego fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Y cuando el cristiano se bautiza, según el único bautismo que podemos concebir bíblicamente, expresa precisamente que aquel cristiano quiere participar de la suerte de Cristo. Quiere seguir a Cristo, se asocia con Cristo y dice al mundo, basta ya, oh mundo, basta ya, basta el tiempo pasado que vivía sin Cristo. Ahora quiero correr la suerte de Cristo. Quiero seguir tras sus huellas. Me identifico con Él públicamente. Cristo murió y fue sepultado. Yo también me introduzco en las aguas y soy sepultado. Pero Cristo, afortunadamente, no quedó en la tumba, sino que resucitó. Pues yo también, por medio de este símbolo, expreso mi nueva vida. Vida de resurrección en Cristo para vivir una vida nueva. Una vida en virtud de esta plenitud que encontramos en Cristo. Habéis sido bautizados y habéis expresado esta gran verdad. No tenéis necesidad de seguir otras voces, escuchar otras voces o seguir otros guías, sino aquel hacia el cual acudisteis y en nombre del cual os bautizasteis. Aquel es el único que os llama para que escuchéis su voz y para que sigáis sus huellas. Pero esta verdad expresada por el bautismo es una realidad en el corazón mediante la operación de Dios. Esta operación de Dios que se acepta por la fe. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en la operación de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestras ofensas, y por la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todas nuestras ofensas. Hay una nota exegética aquí, y es que el versículo 13, según la variante más probable, dice perdonándonos, no perdonándoos, perdonándonos. No quiere excluirse de este beneficio que recibe el pobre pecador. También Pablo tuvo que ser perdonado, perdonándonos nuestras ofensas.
Luego habla de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué vienen los judaizantes a deciros que tenéis que someteros a las exigencias de la ley? ¿O a las exigencias de una ley judaica mezclada con la ley de los gentiles? ¿Os dicen eso? Pues contestadles que Cristo murió en la cruz y canceló aquella deuda. Aquella cédula la hizo pedazos. La cumplió con su muerte. Y los enemigos infernales que estaban presentes en la cruz quedaron derrotados. Y según su misma parábola, si Satanás es el hombre fuerte, cuando apareció Cristo en la lucha, el hombre más fuerte desbarató al enemigo, se quedó con los despojos y los repartió. Nadie, pues, para terminar, versículos 16 al 19, nadie, pues, os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva o sábado, cosas que son sombra de las venideras. Como sombra, Pablo no niega su valor. Son sombra, que aquí equivale más bien a tipo. Pero Cristo es el antitipo. Él es el cuerpo, Él es la realidad. Mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en humildad y culto a los ángeles. Esto de acercarnos a Dios solo por Cristo, ¿no será mejor una serie de eslabones? Entre ellos, Cristo, muy respetable, pero una serie de eslabones, mediadores, ángeles y visiones. Otra nota exegética, y es que dice a continuación, entrometiéndose en lo que ha visto, en visiones, lo contrario de lo que dice la versión Valera, según una variante más probable. Porque ellos hablaban, como escuchábamos ayer, a mí el Señor me ha dicho, o yo he visto una visión. Hay con las visiones. Aquellos también tenían visiones. Y estas visiones de ángeles son necesarias, decían, porque así creceréis en la perfección. Y los creyentes sencillos, ¿verdad?, pues escuchaban esto por lo visto con atención. Dice, nada de esto, porque Cristo es la cabeza de toda la creación, tanto de los hombres como de los ángeles, y Él es aquel por el cual nos allegamos con toda la confianza al mismo trono de la gracia. Nada de mediadores, nada de humildad aparente. Es que esto de dirigirnos a Dios es muy práctico, Vosotros decís que a Dios sin mediadores, pero esto es muy cómodo. Esto es falta de humildad. Pues dice, esta humildad es aparente, pero es falsa. No es real. Deleitándose en humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que ha visto, hinchado en vano por su propia mente carnal. Y no reteniendo la cabeza de la creación, la cabeza de la Iglesia, porque el Padre ha dispuesto que en todo tenga la primacía, que en todo sea el preeminente, que en todo sea el que tiene el primado, la cabeza, en virtud de quién, y no de lo que enseñaban aquellos falsos enseñadores, en virtud de quien todo el cuerpo, proveyéndose y uniéndose por sus coyunturas y ligamentos, crece. Hemos de crecer espiritualmente. Crece. Pero ¿de dónde viene el alimento? ¿Cómo se comunica? Por el sistema vascular y nervioso espiritual que Dios ha dispuesto. Es con crecimiento de Dios. Dios opera, Dios realiza este crecimiento. Por lo tanto, Pablo, como ministro de Dios, para dar a conocer este evangelio, se esforzaba para que no solo no fuesen engañados, sino que hubiese una vida pletórica,
plenitud en Cristo, por ende, plenitud nuestra en Él. Y así, si somos vigorosos espiritualmente, entonces se realizará el anhelo divino, para que habite en vosotros toda la plenitud de Dios, según Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Para que la plenitud de Dios habite totalmente en vosotros. Este es el anhelo de Dios expresado por Pablo. Demos gracias por la provisión. Confesemos nuestra ignorancia. Confesemos nuestra apatía, pero seamos consecuentes y acudamos a la fuente de plenitud para que todo lo que nos hace falta lo encontremos en Él y solo en Él y seamos agradecidos. Amén.